Mi familia me hizo firmar un testamento falso para robarme todo, pero cuando cambié los papeles con ayuda del notario, descubrieron que habían renunciado a su propia herencia, quedándose sin nada. Nunca imaginé que llegaría el día en que vería con tanta claridad la traición reflejada en los ojos de quienes, por años, llamé familia. Siempre creí, con esa ingenuidad que solo se tiene cuando uno ha crecido rodeado de las mismas personas, que la sangre pesaba más que cualquier otra cosa, que los lazos familiares eran inquebrantables y que, sin importar qué sucediera, jamás me vería en la necesidad de luchar contra aquellos que alguna vez me vieron dar mis primeros pasos o compartieron conmigo en los momentos más significativos de mi vida. Pero la muerte tiene un efecto devastador sobre la gente, y el dinero, cuando entra en juego, despierta en algunos la clase de monstruo que ni ellos mismos sabían que llevaban dentro. Todo comenzó cuando mi madre falleció de manera repentina, dejando tras de sí un legado que jamás imaginé que se convertiría en el centro de una lucha tan despiadada. No éramos una familia con una relación perfecta, pero ella había sido el pilar que nos mantenía en un delicado equilibrio, asegurándose de que las tensiones no se convirtieran en disputas abiertas, de que las ambiciones de algunos no terminaran por destrozar la poca unión que aún nos quedaba. Yo era su única hija, y aunque no habíamos hablado demasiado sobre los bienes que poseía, siempre supe que su intención era que todo quedara bajo mi resguardo. Después de todo, durante años fuimos solo ella y yo, enfrentando juntas las dificultades de la vida mientras mi padre, aunque presente físicamente, siempre se mostraba distante, más interesado en sus negocios y en la imagen que proyectaba ante los demás que en el bienestar real de su familia. El funeral fue el primer indicio de lo que estaba por venir. En medio del dolor, las miradas furtivas que se cruzaban entre mi padre, mis tíos y mis primos comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Había un aire extraño en sus gestos, una urgencia disimulada en sus palabras, como si estuvieran esperando que todo terminara para poner en marcha algo que ya tenían planificado. No tardé en notar que las visitas de abogados y conocidos de la familia se volvieron más frecuentes, siempre con excusas vagas que dejaban más preguntas que respuestas. Pero en aquel momento, todavía sumida en la tristeza, no quise darle demasiada importancia. El golpe real llegó cuando mi padre, con esa voz firme y esa autoridad que siempre había impuesto sin dar espacio a la discusión, me dijo que debíamos organizar los bienes de mi madre para asegurar que todo estuviera en orden. En ese instante, no vi nada extraño en sus palabras. Después de todo, él era su esposo y, hasta donde yo entendía, tenía derecho a ocuparse de esos asuntos. Me llevó a una notaría, acompañado de mis tíos y primos, y con documentos ya preparados, me pidió que firmara, asegurándome que era solo un trámite legal para evitar problemas en el futuro. No dudé, no revisé demasiado, no imaginé que detrás de ese acto tan simple se escondía el inicio de la traición más cruel que podría haber imaginado. No fue sino hasta semanas después cuando intenté acceder a una de las cuentas bancarias que compartía con mi madre y descubrí que todo el dinero había desaparecido. Lo primero que hice fue llamar a mi padre, convencida de que debía haber un error, pero su respuesta fue fría, carente de cualquier rastro de la preocupación que esperaba. Me dijo sin rodeos que ya no tenía derecho a nada, que lo que había firmado era un documento en el que renunciaba a mi parte de la herencia, cediéndola a él y, por extensión, al resto de la familia. En ese momento, todo cobró sentido, las reuniones silenciosas, las miradas esquivas, la urgencia con la que me hicieron firmar. Había sido engañada, despojada de lo que mi madre dejó para mí, y lo peor era que lo habían hecho con una seguridad tan absoluta, con una frialdad tan calculada, que ni siquiera intentaron ocultarlo. Recuerdo cada detalle de ese momento, la forma en que mi respiración se volvió pesada, como mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Intenté argumentar, preguntarle cómo podía hacerme algo así, cómo podía justificar semejante traición, pero su respuesta fue aún más cruel. Con esa mirada dura que siempre había usado para imponer su voluntad, me dijo que esto era lo mejor. Que la familia había decidido que los bienes debían quedarse dentro del círculo correcto y que yo no formaba parte de ese plan. La ira comenzó a consumir el dolor. No solo me habían robado, sino que lo habían hecho con la certeza de que no había nada que pudiera hacer al respecto. Para ellos, yo era una simple ficha en su juego, alguien a quien podían desechar sin miedo a las consecuencias. Pero lo que no sabían era que no iba a aceptar su traición sin pelear. No me conocían lo suficientes y creían que me rendiría sin dar batalla. Y lo que tampoco sabían era que yo ya había empezado a sospechar.
Antes de firmar ese documento, ya tenía mis dudas, y aunque no imaginé hasta dónde llegaba su traición, me aseguré de cubrirme. Con ayuda de alguien dentro del sistema, tracé mi propio plan, uno que no solo me permitiría recuperar lo que me correspondía, sino que se aseguraría de que fueran ellos quienes terminaran perdiéndolo todo. No solo iba a tomar lo que era mío. Iba a hacer que cada uno de ellos pagara por lo que hicieron. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquel día en que mi padre me dejó claro que ya no tenía derecho a nada, semanas en las que el sentimiento de traición se fue transformando lentamente en algo más oscuro, más visceral. Al principio, intenté convencerme de que debía haber alguna forma de solucionar esto de manera pacífica, que tal vez, si lograba hablar con ellos con la cabeza fría, encontraría una salida sin tener que entrar en una guerra abierta. Pero cada intento de comunicación fue respondido con el mismo desprecio. Llamé a mi padre varias veces en los días siguientes, y cada vez que atendía, su tono se volvía más impersonal, más indiferente. Como si de un momento a otro hubiese dejado de ser su hija y me hubiese convertido en una extraña. No tardé en darme cuenta de que no solo no estaban dispuestos a devolverme lo que me correspondía, sino que además disfrutaban su victoria. Mis tíos y primos empezaron a mostrarse más abiertamente triunfantes. De repente, las redes sociales de mis primos se llenaron de fotos en restaurantes caros, viajes improvisados, autos nuevos. Todo con el dinero que, hasta hace poco, pertenecía a mi madre y que, por derecho, debía ser mío. Pero lo que terminó de romper cualquier esperanza de reconciliación fue cuando escuché que habían comenzado a hacer planes con la casa de mi madre, la casa en la que crecí. Mi padre, sin la menor muestra de remordimiento, comentó en una reunión familiar que estaba considerando venderla y dividir las ganancias con sus hermanos. Pues ya no tenía sentido conservar un lugar que solo traía recuerdos del pasado. Ahí fue cuando supe, sin lugar a dudas, que esto no iba a resolverse con súplicas ni con ruegos. Ellos habían decidido despojarme de todo sin la menor culpa, y si yo quería justicia, tendría que tomarla por mi cuenta. El problema era que legalmente, todo parecía estar en su favor. No podía simplemente presentarme ante un juez y decir que me habían engañado, necesitaba pruebas, necesitaba una estrategia. Y eso significaba que la única forma de enfrentarlos era desde dentro del mismo sistema que habían utilizado para arrebatarme lo que era mío. Lo primero que hice fue buscar un abogado, alguien que pudiera explicarme con claridad qué opciones tenía. No fue fácil, porque la mayoría de los que consulté me dijeron lo mismo, que había firmado voluntariamente y que, por lo tanto, anular el documento sería casi imposible. La idea de que me había metido en un callejón sin salida comenzó a invadir mi mente, pero me negaba a aceptar que todo estaba perdido. Fue entonces cuando encontré a Daniel. Un abogado que no solo entendió la situación de inmediato, sino que además parecía disfrutar los desafíos que otros preferían evitar. Le conté todo con lujo de detalles, cómo me hicieron firmar sin explicarme la verdadera naturaleza del documento, cómo se habían asegurado de hacerlo en una notaría para darle validez legal, cómo estaban disfrutando descaradamente del dinero que me pertenecía. Él me escuchó en silencio, tomando notas con una expresión de concentración absoluta, y cuando terminé de hablar, se inclinó levemente hacia adelante y dijo con una calma inquietante: «Podemos hundirlos, pero necesitas estar dispuesta a jugar su juego». Fue en ese momento cuando entendí que la venganza no se trataba solo de recuperar lo que era mío. No, eso era demasiado simple. La verdadera venganza consistía en hacerle sentir la desesperación, el miedo y la impotencia que yo había sentido cuando descubrí lo que me habían hecho. Si querían destruirme, iban a aprender lo que se sentía ser aniquilado poco a poco, sin posibilidad de escapar. Daniel me explicó que anular el documento en sí era difícil, pero no imposible. Había una forma, un vacío legal que podíamos utilizar a nuestro favor. Si lograba demostrar que había firmado bajo engaño y que había una intención deliberada de fraude por parte de mi familia, existía la posibilidad de revertir todo. Sin embargo, eso no era suficiente para mí. Yo no quería simplemente recuperar mi parte. Quería que ellos fueran los que terminaran sin nada. Ahí fue cuando surgió la idea de darle la vuelta al juego. En lugar de pelear para anular el documento, podríamos hacer algo mucho más efectivo y devastador: manipular la situación para que fueran ellos quienes, sin darse cuenta, renunciaran a la herencia por voluntad propia. Y para ello,
necesitábamos a alguien dentro del sistema que pudiera ayudarnos a hacerlo sin levantar sospechas. Ahí entró en juego el notario. A través de sus contactos, Daniel logró localizar a un notario dispuesto a colaborar. Un hombre con años de experiencia. Alguien que había visto suficientes casos de fraude y manipulación como para saber exactamente qué tipo de documento se necesitaba para revertir la situación sin que ellos se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Lo que ideamos fue un contrato disfrazado, un documento que, a simple vista, parecía una ratificación del testamento que ellos habían fabricado, pero cuya verdadera función era hacer que, al firmarlo, estuvieran renunciando por completo a cualquier derecho sobre los bienes que habían robado. Lo más brillante del plan era que ellos mismos nos habían dado la excusa perfecta. En su obsesión por asegurarse de que yo no tuviera ninguna posibilidad de recuperar lo mío, mi padre insistió en que debíamos firmar otro documento para formalizar la división, asegurándose de que no hubiera forma de que yo pudiera pelear legalmente en el futuro. No se dieron cuenta de que, en su afán por sellar su victoria, estaban creando la oportunidad perfecta para que yo los destruyera. El día en que finalmente llegó la reunión para firmar ese segundo documento, me aseguré de mantener una expresión derrotada, de aparentar que había aceptado mi destino, que estaba resignada a perderlo todo. Sabía que no debían sospechar nada, que cualquier señal de seguridad de mi parte podría hacerlos reconsiderar. Así que cuando me senté frente a ellos, cuando el notario deslizó los papeles sobre la mesa y mi padre sonrió con suficiencia, no dije nada. No protesté. No cuestioné. Solo tomé la pluma y firmé. Uno a uno, mis tíos y primos hicieron lo mismo. Firmaron con la certeza de que estaban consolidando su triunfo, sin saber que en ese instante estaban sellando su propia ruina. Cuando la última firma quedó estampada, cuando los papeles fueron recogidos y archivados oficialmente, supe que la primera parte de mi venganza estaba completa. Lo que seguía era solo cuestión de tiempo. Ellos pensaban que el asunto estaba cerrado, que ya no había nada que yo pudiera hacer. No sabían que, en ese preciso momento, ya no tenían nada. Solo que aún no lo habían descubierto. Actualización 2. Pasaron algunas semanas desde aquel día en que, con la firma de todos y sin que ellos lo supieran, habían renunciado por completo a la herencia que tanto se habían esforzado en arrebatarme. Desde entonces, me dediqué a esperar con paciencia, observando desde las sombras cómo seguían disfrutando de su supuesta victoria, ignorantes de que el suelo sobre el que caminaban estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. La impaciencia casi me traicionó en varias ocasiones, pero me recordé a mí misma que la venganza no solo debía ser ejecutada con precisión, sino con el tiempo suficiente para que, cuando llegara el golpe final, no les quedara ninguna posibilidad de reacción. Los días siguientes a la firma transcurrieron con una normalidad inquietante. Mi padre y mis tíos seguían actuando como si hubieran asegurado su dominio absoluto sobre la herencia de mi madre, creyéndose intocables, mientras que yo me mantuve al margen, fingiendo estar completamente derrotada, sin ánimo de pelear. Me alejé de cualquier discusión, ignoré sus llamadas y rechacé cualquier encuentro bajo la excusa de que necesitaba tiempo para procesarlo todo, lo que pareció satisfacerlos, pues interpretaban mi silencio como una muestra de rendición. No sospechaban que, mientras ellos celebraban, yo me dedicaba a asegurar cada detalle de mi plan, verificando junto con mi abogado y el notario que todo estuviera en orden antes de hacer mi siguiente movimiento. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos con Daniel en su oficina, él me miró con esa expresión calculadora que ya había aprendido a reconocer y dijo que era hora de preparar el siguiente paso. Hasta ahora, todo había salido como planeamos, pero para que la trampa se cerrara por completo, necesitábamos que ellos mismos tomaran la iniciativa de hacer oficial lo que ya habían firmado. Según sus propias palabras, la mejor manera de acabar con alguien es hacer que él mismo entregue la soga con la que lo vas a ahorcar. La oportunidad llegó cuando mi padre, creyendo que todo estaba bajo su control, decidió que era momento de registrar los bienes oficialmente a su nombre y proceder con la venta de la casa. Como si se tratara de una formalidad sin importancia, me llamó con su tono seco y autoritario. El mismo que siempre había usado cuando quería dejar claro que las decisiones ya estaban tomadas y que no había espacio para cuestionamientos. Sin rodeos, me dijo que debíamos encontrarnos en la notaría para cerrar el tema de una vez por todas y evitar que en el futuro se me ocurriera intentar reclamar algo. Añadió con desprecio que sería mejor para mí firmar sin poner problemas, pues de nada servía seguir aferrándome a algo que ya no era mío.
Me aseguré de que no percibiera ni un atisbo de satisfacción en mi voz cuando respondí con aparente resignación que iría. La trampa estaba completamente tendida, y ahora solo restaba hacer que ellos mismos la activaran. El día de la reunión llegó con una calma inquietante. Me presenté en la notaría vestida de manera discreta, con el cabello recogido y sin maquillaje, queriendo reforzar la imagen de alguien abatida, alguien que había perdido la voluntad de pelear. Mi padre ya estaba allí cuando llegué, acompañado de mis tíos y de un abogado que no reconocía, probablemente a alguien que habían contratado solo para asegurarse de que todo quedara sellado sin margen de error. Cuando me vio entrar, su mirada reflejó una mezcla de impaciencia y superioridad, como si ni siquiera valiera la pena fingir cortesía. El notario, el mismo que había estado trabajando con nosotros desde el inicio, nos recibió con una expresión impenetrable. Su profesionalismo era admirable, pues ni por un segundo dejó entrever que estaba al tanto de lo que realmente estaba ocurriendo. Habló con la formalidad de siempre, explicando que el propósito de la reunión era ratificar el documento previamente firmado y hacer el registro oficial de la transferencia de bienes. Me entregó una copia y comenzó a leer en voz alta los términos, asegurándose de que todos escucharan cada palabra. Mientras hablaba, observé con atención los rostros de mi familia. No mostraban la menor inquietud, seguros de que todo se estaba resolviendo como lo habían planeado. Mi padre asentía de vez en cuando, mis tíos miraban los papeles con indiferencia, y mis primos apenas prestaban atención, aburridos por lo que consideraban un mero trámite. Ninguno de ellos tenía la menor sospecha de que lo que estaban confirmando no era su victoria, sino su propia destrucción. Cuando llegó el momento de firmar, tomé la pluma con una lentitud calculada, fingiendo una vacilación que solo sirvió para reforzar la seguridad de los demás. Dejé escapar un suspiro pesado, como si finalmente estuviera aceptando lo inevitable, y estampé mi firma en la línea correspondiente. Inmediatamente después, mi padre tomó la pluma y firmó sin dudar, seguido por mis tíos, quienes hicieron lo mismo sin molestarse en revisar los detalles. Uno tras otro, sin cuestionar nada, sin percatarse de la trampa que ellos mismos estaban sellando con cada trazo de tinta sobre el papel. El notario revisó cada firma con detenimiento antes de dar su veredicto final. Con una expresión impasible, anunció que el documento había sido ratificado y que, a partir de ese momento, quedaba registrado oficialmente. Hizo una breve pausa antes de agregar que, con esta firma, se hacía efectiva la renuncia de los firmantes a cualquier derecho sobre los bienes en cuestión, consolidando de manera irrevocable la transferencia de la herencia al beneficiario original. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Durante un segundo, nadie reaccionó, pues ninguno de ellos entendió inmediatamente lo que acababa de ocurrir. Mi padre frunció el ceño, como si su mente estuviera procesando algo que no encajaba del todo, y fue mi tío quien rompió el silencio al preguntar con desconfianza qué significaba exactamente esa declaración. El notario, sin inmutarse, simplemente respondió con la serenidad de alguien que está acostumbrado a lidiar con clientes confundidos. Significa que han ratificado la renuncia a su derecho sobre la herencia, lo que confirma que, a nivel legal, los bienes quedan completamente fuera de su posesión. La incredulidad se reflejó en sus rostros al mismo tiempo. Mi padre fue el primero en reaccionar, revisando el documento con una urgencia creciente, sus ojos recorriendo las palabras como si, al leerlas otra vez, pudieran cambiar de significado. Su voz, que siempre había sido firme y controlada, se quebró ligeramente cuando dijo con tono amenazante que debía haber algún error, que esto no podía estar pasando. Pero el notario no se inmutó ante su desesperación y reiteró que no había error alguno, que todo estaba en orden y que ellos mismos habían firmado de manera voluntaria, sellando así el acuerdo. Yo no dije nada. Me limité a observar mientras el pánico se apoderaba de ellos, mientras la seguridad con la que habían llegado se desmoronaba frente a sus propios ojos. Veía sus manos temblar, sus miradas cruzarse en busca de alguna salida, alguna explicación que les permitiera entender cómo había sucedido esto sin que lo notaran. Pero no había nada que pudieran hacer. Actualización 3. El silencio que se instaló en aquella notaría no fue simplemente la ausencia de palabras, sino el eco ensordecedor de la ruina que acababa de caer sobre sus hombros. Pude ver, con una claridad casi poética, el instante exacto en que la comprensión los golpeó con toda su fuerza. Mi padre, un hombre que siempre había llevado la máscara de la autoridad absoluta, de la frialdad impenetrable, ahora parecía un niño perdido en medio de una tormenta,
con la mirada clavada en los documentos como si, por el simple hecho de seguir leyéndolos, pudiera encontrar en alguna línea escondida la prueba de que todo era una mentira. Mis tíos intercambiaban miradas confusas y nerviosas, incapaces de aceptar lo que se acababa de confirmar. Mis primos, aquellos que habían disfrutado con tanto descaro de lo que no les pertenecía, aún no parecían procesar del todo la gravedad de la situación. Pero yo no tenía prisa. Quería saborear cada segundo. No hice nada para romper el silencio. No ofrecí explicaciones, ni intenté atenuar el golpe con palabras de consuelo. Simplemente los observé, dejando que la verdad se filtrara lentamente en sus mentes, permitiéndoles sentir, aunque fuera una fracción, el mismo vacío, la misma desesperación que yo había sentido cuando me dijeron que ya no tenía derecho a nada. Fue mi padre quien, finalmente, rompió la quietud con un estallido de ira. Su voz, normalmente controlada y autoritaria, se tornó áspera y llena de una furia desesperada cuando exigió saber qué significaba todo aquello. ¿Cómo era posible que el documento que acababan de firmar no solo no aseguraba su control sobre la herencia, sino que, en cambio, los había dejado completamente despojados de ella? Dirigió su mirada hacia el notario con una mezcla de incredulidad y rabia, esperando, tal vez, que aún hubiera una forma de revertirlo, que todo fuera un malentendido. Pero el notario, con la serenidad de alguien que simplemente cumple con su trabajo, le explicó en términos simples y directos que todo estaba en regla, que ellos mismos habían firmado la ratificación de su renuncia y que, a partir de ese momento, la herencia volvía a su beneficiaria original. La palabra renuncia pareció ser el detonante que lo sacó de su estado de incredulidad. Mi tío mayor golpeó la mesa con el puño, su rostro rojo de furia cuando gritó que eso no podía ser cierto, que él jamás habría firmado algo así. Pero el notario, imperturbable, simplemente le señaló la hoja donde estaba estampada su firma, en tinta negra y con su letra clara, confirmando que sí lo había hecho. Mis primos comenzaron a murmurar entre ellos, cada uno tratando de encontrar una salida, una explicación que hiciera que todo volviera a estar bajo su control. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Fue en ese momento cuando finalmente decidí hablar. Con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba a su alrededor, me dirigí a ellos con la misma frialdad que ellos usaron conmigo cuando me dijeron que me quedaba sin nada. Les recordé cómo me hicieron firmar aquel primer documento sin darme opción, cómo me arrebataron lo que me pertenecía con la seguridad de que nunca podría hacer nada para recuperarlo. Les dije, sin rastro de emoción en mi voz, que lo que acababan de firmar era exactamente lo que ellos habían planeado para mí, la cesión absoluta de todos los bienes, solo que esta vez, en lugar de ser yo quien renunciaba, eran ellos quienes lo habían hecho. Las reacciones fueron inmediatas. Mi padre se levantó de golpe, señalándome con el dedo mientras me acusaba de haberlo engañado, de haber planeado todo esto para destruirlos. No negó, en ningún momento, lo que había hecho. Su furia no venía de sentirse inocente, sino de haber caído en su propia trampa. Sus palabras se volvieron cada vez más agresivas, exigiendo saber cómo lo había hecho, cómo me las había arreglado para revertir una situación que ellos creían completamente sellada. Yo solo le respondí con la misma frase que él me había dicho el día que descubrí lo que habían hecho: esto es lo mejor. La familia decidió que los bienes debían quedarse en el círculo correcto. El impacto de mis propias palabras reflejadas en su rostro fue una satisfacción que nunca antes había experimentado. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la rabia se mezclaba con el reconocimiento de su propia derrota. No había vuelta atrás. No había ningún vacío legal que pudieran usar, ninguna cláusula oculta que les permitiera reclamar lo que, por derecho, me pertenecía. Ellos mismos habían sellado su destino con sus propias firmas. Los minutos que siguieron fueron una muestra patética de desesperación. Mis tíos intentaron presionar al notario, exigiendo saber si había alguna forma de anular el documento, si podían alegar que fueron engañados. Pero la respuesta fue contundente: habían firmado de manera voluntaria, en pleno uso de sus facultades, sin ningún tipo de coacción. Si querían pelearlo, tendrían que hacerlo en los tribunales, pero legalmente no tenían ninguna posibilidad de ganar. La escena se volvió caótica. Mi primo mayor, el mismo que semanas atrás se había burlado de mí diciendo que el dinero estaba mejor en manos de quienes sabían aprovecharlo, ahora gritaba que esto era un robo, que todo esto debía ser ilegal.
Su hermano intentó culpar a mi padre, diciéndole que nunca debieron confiar en que él manejara la situación. Uno de mis tíos comenzó a lanzar amenazas veladas, insinuando que esto no se quedaría así, mientras que otro simplemente se quedó sentado, en silencio, con la mirada perdida en el vacío, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de suceder. Yo me levanté con la misma tranquilidad con la que había llegado, recogí mis copias de los documentos y me dirigí hacia la puerta sin prisa, disfrutando cada segundo de aquel espectáculo de ruina y desesperación. Antes de salir, giré levemente la cabeza y les dejé una última advertencia: no intenten nada. Cualquier movimiento en falso solo hará que las cosas sean aún peores para ustedes. No esperé respuesta. No la necesitaba. Había logrado lo que quería. Cuando crucé la puerta y salí a la calle, el aire se sintió más ligero, como si toda la carga que había llevado sobre mis hombros desde el día en que descubrieron su traición finalmente se hubiera disipado. Pero sabía que esto aún no había terminado. La caída de mi familia apenas estaba comenzando, y no iba a detenerme hasta asegurarme de que, al final, se quedaran sin absolutamente nada. La siguiente fase de mi venganza estaba a punto de empezar. Actualización 4. Pasaron varios días desde la firma del documento que selló su destino, días en los que no recibí ninguna llamada, ningún intento de contacto, nada que indicara que aún tenían la esperanza de revertir la situación. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados, pero también sabía que, por primera vez en sus vidas, estaban enfrentando una situación en la que no tenían control. Era cuestión de tiempo antes de que la desesperación los obligara a moverse, y cuando lo hicieran, yo estaría lista para dar el siguiente golpe. La confirmación de que la tormenta se estaba desatando llegó de la manera más predecible posible. Una tarde, mientras revisaba unos documentos con Daniel en su oficina, él levantó la mirada de su computadora con una sonrisa que reflejaba una mezcla de burla y satisfacción. Me informó que mi padre había intentado contactar a varios abogados, buscando desesperadamente alguna forma de impugnar la firma. Lo interesante no era el hecho de que intentara hacerlo, sino que ninguno de los abogados que consultó estaba dispuesto a tomar su caso. Legalmente, no había ningún argumento sólido que pudieran utilizar a su favor, y cualquier profesional con un mínimo de ética se daba cuenta de que lo único que habían hecho era cavar su propia tumba. Pero mi padre no era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Según lo que Daniel logró averiguar, había recurrido a una estrategia más desesperada. En su frustración, intentó presionar a algunos contactos en la notaría, insinuando que debía haber alguna forma de corregir el error y que tal vez con el incentivo adecuado, alguien podría encontrar una solución. En otras palabras, intentó sobornar a las personas equivocadas. Lo que mi padre no sabía era que yo ya había previsto ese movimiento y que, antes de siquiera salir de la notaría aquel día, ya había hablado con el personal clave para advertirles de cualquier intento de manipulación. El resultado fue inmediato. Su intento de soborno no solo fue rechazado, sino que quedó registrado como evidencia en caso de que intentara hacer algo más agresivo. La idea de que él, el hombre que se creía imbatible, ahora estuviera mendigando una salida y encontrando puertas cerradas en cada intento, me produjo una satisfacción difícil de describir. No tardó mucho en llegar la primera llamada de mi padre. Su voz sonaba diferente, aún mantenía un tono autoritario, pero había algo más en su manera de hablar, una rigidez artificial que delataba la rabia contenida. No perdió el tiempo con saludos o introducciones, simplemente dijo que necesitábamos hablar en persona sobre lo que habías hecho. Yo, con la misma frialdad con la que él me había tratado cuando me dijo que me quedaba sin nada, respondí que no había nada de qué hablar. Su reacción fue inmediata. Su voz se elevó con enojo cuando dijo que debía dejarme de juegos, que esto había ido demasiado lejos y que debía encontrar la manera de arreglarlo. No pude evitar sonreír mientras escuchaba su desesperación disfrazada de falsa autoridad. Le respondí con la misma calma que había mantenido durante todo este proceso. Le recordé que no había hecho nada ilegal, que simplemente había seguido el mismo camino que él había tomado contra mí, con la diferencia de que, esta vez, la ley estaba de mi lado. Antes de que pudiera interrumpirme con más amenazas veladas, le dejé claro que, si seguía intentando contactarme para presionarme, no dudaría en presentar una denuncia formal por acoso y coacción. La forma en que se quedó en silencio durante un segundo antes de cortar la llamada sin despedirse me confirmó que, por primera vez, estaba entendiendo que no tenía ninguna salida. Pero eso era solo el comienzo. Con el tiempo,
Las grietas en su pequeña conspiración comenzaron a expandirse, y la familia que tan unida estuvo para robarme comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia avaricia. No pasó mucho antes de que empezaran a surgir las primeras disputas entre ellos. Lo supe porque, aunque ninguno de ellos se atrevió a contactarme directamente, hubo quienes no pudieron evitar desahogarse en los peores momentos y, gracias a algunas conexiones que aún tenía dentro del círculo familiar, logré enterarme de cada detalle. Mis tíos, los mismos que habían apoyado sin dudar la decisión de mi padre de despojarme de mi herencia, ahora lo culpaban abiertamente por lo sucedido. Mi primo mayor, el que más se había beneficiado de los bienes que tomaron, tuvo una fuerte discusión con él cuando se dio cuenta de que todo el dinero que ya habían gastado no tenía forma de recuperarse y que, además, cualquier bien que aún quedaba bajo su posesión debía ser entregado de inmediato. Hubo insultos, gritos, amenazas de demandas internas entre ellos, como si pudieran buscar una compensación entre sí por la ruina en la que se habían metido. El detonante final llegó cuando se enfrentaron a la realidad de que no solo habían perdido la herencia, sino que sus propias finanzas personales estaban en peligro. Confiando en que el dinero de mi madre les pertenecía, muchos de ellos habían tomado decisiones imprudentes, inversiones riesgosas, préstamos que asumieron que pagarían con el dinero de la herencia. Compras lujosas sin respaldo real. Ahora que no tenían nada, sus acreedores comenzaron a presionarlos, las deudas se acumulaban y, uno a uno, empezaron a ver cómo sus vidas se desmoronaban. La noticia de que mi padre estaba considerando vender su propia casa para cubrir algunas de sus pérdidas fue lo que terminó de confirmar que su ruina era inminente. La ironía era tan perfecta que casi parecía escrita a propósito. El mismo hombre que, semanas atrás, planeaba vender la casa de mi madre sin el menor remordimiento. Ahora se veía obligado a considerar la venta de su propio hogar porque no tenía otra forma de salir del desastre en el que se había metido. Aún no era suficiente. Sabía que todavía quedaba una última pieza por mover, un último golpe que aseguraría que no solo perdieran lo que me arrebataron, sino que jamás pudieran recuperarse del todo. Había esperado pacientemente, dejando que el caos interno los debilitara aún más, y ahora, con toda su estructura derrumbándose a su alrededor, era el momento de dar el golpe final. Actualización final. El tiempo había hecho su trabajo. Lo que una vez fue un frente unido en su ambición desmedida se había convertido en un campo de batalla donde cada uno intentaba salvarse a sí mismo, sin importar a quién debían pisotear en el proceso. Las discusiones entre ellos habían dejado de ser meras peleas familiares y se habían convertido en verdaderos enfrentamientos de desesperación. Mi padre, antaño un hombre imponente y controlador, ahora estaba arrinconado por las mismas personas con las que había conspirado para quitarme lo que era mío. Lo supe porque, a estas alturas, la ruina en la que estaban sumidos ya no era un secreto. Lo que había comenzado como un problema familiar se había convertido en un escándalo del que todos hablaban. Las deudas que acumularon tras creerse dueños de la herencia de mi madre habían alcanzado niveles imposibles de ignorar. Mis primos, que meses atrás se jactaban de sus autos nuevos y sus lujos financiados con dinero robado, ahora enfrentaban demandas por impago. Los acreedores no mostraban la menor compasión, y las propiedades que algunos de ellos habían comprado con la certeza de que tendrían dinero de sobra para pagarlas ahora estaban en proceso de embargo. Algunos de mis tíos, confiando en la estabilidad económica que creyeron asegurada, habían dejado sus empleos o abandonado proyectos en los que llevaban años trabajando. Ahora, sin herencia, sin ahorros y con su nombre manchado en el ámbito laboral por los rumores de sus fracasos financieros, no tenían a dónde recurrir. Mi padre, sin embargo, era el que más se resistía a aceptar la derrota. A pesar de todo, seguía actuando como si existiera una solución, una salida milagrosa que lo salvara a él y a su reputación. Supuse que aún no comprendía del todo que no había escapatoria, que todo lo que había construido a base de manipulación y control se estaba desmoronando sin remedio. Pero yo me aseguraría de que lo entendiera. Fue entonces cuando decidí dar el último golpe. Durante semanas, con la ayuda de Daniel, había estado revisando cada documento, cada transacción, cada movimiento financiero que mi padre había realizado utilizando el dinero de mi madre. No fue difícil encontrar lo que buscábamos. Mi padre, en su arrogancia, había cometido el error de utilizar fondos que no le pertenecían para cubrir deudas personales y financiar proyectos empresariales que nunca llegaron a materializarse. Y lo mejor de todo era que había dejado un rastro documentado de ello.
No solo había transferencias bancarias sospechosas, sino que también había registros de pagos que indicaban que parte del dinero de mi madre había sido utilizado para asuntos completamente ajenos a los bienes familiares. Esto, combinado con los intentos de soborno que había intentado hacer en la notaría, me dio la base perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Con toda la evidencia reunida, lo siguiente fue presentarla ante las autoridades correspondientes. No fue un movimiento impulsivo. Cada documento fue revisado meticulosamente para asegurarnos de que no hubiera posibilidad de que quedara en nada. Cuando finalmente presentamos la denuncia formal por malversación de fondos y fraude, supe que el golpe sería devastador. El impacto fue inmediato. La noticia de la investigación en su contra se extendió rápidamente, primero entre los círculos empresariales con los que solía relacionarse y luego entre la misma familia que ahora intentaba desentenderse de él. Sus propios hermanos, aquellos que se habían beneficiado de la herencia robada, fueron los primeros en tomar distancia, desesperados por no verse implicados en el escándalo. Algunos incluso intentaron ofrecer información a cambio de evitar ser investigados, vendiéndolo sin el menor remordimiento. La última vez que vi a mi padre, fue en una audiencia donde intentaba defenderse de las acusaciones en su contra. Ya no era el hombre que me miró con frialdad cuando me dijo que no tenía derecho a nada. No era la figura imponente que controlaba cada conversación con su tono autoritario. Era un hombre agotado, con el rostro marcado por la desesperación, buscando argumentos que ya no tenían peso. Sus abogados intentaban convencer al juez de que todo había sido un malentendido, pero la evidencia hablaba por sí sola. No tuve que hacer nada más. La justicia seguiría su curso, y su destino estaba sellado. Lo perdería todo, y esta vez no habría documentos falsos ni engaños que pudieran salvarlo. Cuando salí de aquel tribunal, sentí una satisfacción que no se comparaba con nada. No solo había recuperado lo que era mío, sino que había asegurado que aquellos que intentaron destruirme terminaran siendo los únicos verdaderamente destruidos. Mis primos, arruinados y sin la vida de lujos que creían asegurada, ahora trabajaban en empleos mediocres, muy lejos del estatus que una vez ostentaron. Mis tíos, sin propiedades y sin recursos, se culpaban entre sí por lo ocurrido, sus lazos familiares reducidos a cenizas por la traición y la desesperación. Y mi padre, aquel que pensó que podía tomarlo todo sin consecuencias, ahora estaba solo, sin familia, sin dinero, sin reputación, y con la certeza de que todo lo que había perdido fue por su propia arrogancia. La venganza no solo fue dulce. Fue absoluta.